La ciencia no es dominio exclusivo de los científicos, es un proceso activo donde todos los humanos participamos. Bajo este lema surgió la Sociedad de los Científicos Anónimos, fundada por Natalia Jardón y Andrés Cotériard en 2016, quienes promueven un diálogo focalizado en temas científicos o tecnológicos que resultan de interés social. Lo más novedoso es que estos foros abiertos al público suceden en bares, centros culturales o cines de la Ciudad de México, y las primeras experiencias de estos encuentros aparecen publicados en el libro La Sociedad de los Científicos Anónimos, publicado con el apoyo de la Secretaría de Cultura. De ese libro hablaremos en este programa, y además también estarán los comentarios de nuestros amigos promotores de la lectura en Novedad de la Patria. Es gratificante encontrar en el mundo editorial publicaciones sobre ciencia abordadas con entusiasmo y desparpajo, como La Sociedad de los Científicos Anónimos. El libro, coordinado por Natalia Jardón y Andrés Cota, contiene 11 ensayos, escritos con gran sencillez y objetividad, que acercan a todos los públicos lectores a la ciencia. Los temas que se abordan son variados y tratan sobre filosofía, literatura, biología, astrofísica, antropología, y describen las maravillas que ocurren a diario y el trabajo de aquellos que están interesados en la divulgación del quehacer científico. Andrés Cota, acaban de publicar un libro realmente provocador en muchos sentidos. Tienen colaboradores especializados en temas duros, pero también otra cosa que me gusta, y me gusta mucho, es el tono de los textos. No son textos de divulgación así como entérense de cómo es el mundo de otra manera, o cómo funcionan las cosas desde un pedestal encima de los mortales, sino forman parte de ustedes también, que tienen más herramientas que nosotros, para acercarnos a fenómenos, por ejemplo, como el no asimilar la lactosa fácilmente, o al mundo de las moscas, que tenemos así como muy estigmatizado, o el de los buitres también, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esta sociedad? Pues creo que le diste un poco a la clave, la sociedad y las múltiples instancias en las que nos estamos metiendo, ¿no? Que el libro es una, pero bueno, hacemos eventos presenciales y también radios, estamos empezando a hacer. O sea, no hacen una cosa. No, es buscar una multiplataforma, pero básicamente la clave es quitarle un poco la solemnidad que a veces acompaña, o sea, la divulgación del conocimiento, ¿no? O intentar promover esta idea de que sacar a la ciencia o a los científicos de sus espacios convencionales. Y es fácil. Y ese sentido es bajarlos del pedestal, que a veces están ellos sin saberlo, porque eso es un poco pues es un poco el sentimiento que a veces tiene la sociedad de la ciencia, ¿no? Pensar que el público puede también, como es un diálogo bidireccional. Entonces eso sobre todo son los eventos que hacemos presenciales, que son una vez al mes, y los hacemos en bares, ¿no? Está basado en un poco el café científico europeo, pero tropicalizado. Los expertos brindan un poco de contexto durante unos 20 minutos del tema en cuestión, y luego el público es el que le da el cuerpo al evento. De preferencia propiciando el debate, pero ahora la verdad es que tiene bastante concurrencia, entonces es un poco difícil, porque pues un debate entre 150 personas en una cantina, pues te imaginarás, ¿no? Imagínate. Y se llama Científicos Anónimos por dos cuestiones, porque en un sentido, como al sacar a los científicos de sus espacios convencionales y conectarlos con público diverso, pues pierden un poco sus credenciales, ¿no? O sea, no se bajan de ese pedestal que mencionas tú. Y por el otro, la sociedad, la gente que asiste a estos eventos, ese día puede dialogar con los expertos al tú por tú, como si fueran científicos, ¿no? Entonces es un poco ambas ideas. Y el libro viene de ahí, como que en algún momento dijimos, bueno, esto está muy bueno, empieza a haber colaboradores interesantes, ¿cómo los podemos aprovechar para que no solo sea presencial? Y pues fue, bueno, inmediatamente surgió la idea de un libro, que es lo más natural, ¿no? O sea, no un libro de registro de los eventos, sino usar esos mismos temas y colaboradores para explorarlos más a fondo. Un poquito más literario, aunque eso fue una labor de edición también, ¿no? Con los autores. Entonces, para este libro, porque claro, este fue el primero, esperamos que sea pues ya una serie, ¿no? Pues hubo que poner ciertas construcciones en un principio, cuando estaba yo platicando con David González, que es el editor, Festina es la editorial, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no invitar a la mitad que sean gente que esté en la academia, o sea, científicos en activo, invitarlos a escribir de sus temas, pero de este modo un poquito más... ¿Y es fácil? ¿O esa es la parte, ese es un buen reto. Y la otra mitad, pues para que el libro pues tuviera cierta forma de navegar, pues invitar a autores
o escritores que normalmente escriben sobre ciencia, pero que tienen un poco más de tablas en la parte narrativa, ¿no? Entonces Jorge Comensal o Víctor Rogelio Hernández Marroquín o Nidia Olvera, que es gente que está continuamente colaborando en medios. Y pues ahí se logró un balance. Obviamente pues los textos con los académicos fueron un poco más un reto, porque es el primer borrador que te mandan, pues ellos no están acostumbrados a escribir de esta manera. Ellos hacen papers, nada más. Sí, y entonces pues, pero tenían ganas, o sea, había buena discusión y no había prisa, entonces eso es muy importante, ¿no? Porque si no... Y finalmente pues obtuvimos este apoyo de coediciones de la Secretaría de Cultura, que permitió pues que creciera de una edición chiquita y medio, que puede haber pasado desapercibida a algo un poco más grande. Entonces la idea es seguir, digamos, apostando por el sello editorial. Definitivamente. Por los puntos de encuentro con las cantinas. Sí, claro, o sea, la idea es darle constancia, ¿no? Y que muchas veces este tipo de proyectos, o yo encuentro, son difíciles de mantener, y entonces hay cosas muy padres, pero que duran poquito tiempo, que son como... Sí. Entonces aquí la idea es, por ahora es autogestivo, y es pues en medida de nuestras posibilidades, y pues sí teniendo un apoyo de lo de la Secretaría, pues pudo existir el libro, ¿no? Y ahora vamos a hacer un programa de radio, y esperamos que poco a poco, o sea, en algún momento podamos empezar a fondear esto para que pues pueda llegar a todo su potencial, ¿no? Creo que es un nicho que a veces aquí en México está poco aprovechado. Es un nicho que existe, pero sí, aquí existe. no lo está un poco anquilosado también, ¿no? Sí, pero tú te das cuenta, o sea, una buena medida de éxito, de interés, pues son estos eventos que han ido creciendo, y pues ahorita tenemos más o menos una asistencia de 150 personas al mes. Está bastante. Y siempre como que, y mucho de ese público es nuevo, o sea, no tenemos la mitad, digamos, son gente que ya va reiterativamente, pero muchos van por el tema. Y entonces todos los eventos tienes un momentito para comprobar que también funciona. Y también, por otro lado, los científicos o los expertos también agradecen esas invitaciones. O sea, uno pensaría que te van a decir que no, y la mayoría van y están súper contentos y tienen una experiencia también grata, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo escogen los temas? Pues ahí sí que somos Natalia Jardón y yo, somos básicamente los que llevamos la sociedad. Y intentamos dejar un espacio para propuestas, porque pues conforme más va creciendo, más se acerca gente y dice, oye, pues fíjate que yo me dedico a estudiar la anorexia, y entonces estaría muy padre ese evento. Al principio de año hacemos un calendario de temas que nos parecen o interesantes, o de los que sabemos algo y creemos que es importante que se hable, o de los que no sabemos nada y queremos aprender nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, el evento siguiente que tenemos es sobre el apocalipsis de insectos que está aconteciendo ahora mismo. Se están extinguiendo los insectos. Estaba esta famosa frase que se le atribuye a Einstein, pero que puede ser que no lo haya dicho exactamente con esas palabras, pero que si las abejas desaparecen, al humano solo le quedarían 4 años de vida. El problema es que no solo están desapareciendo las abejas, y no solo somos nosotros los afectados, ¿no? O sea, sí, claro. Están desapareciendo los insectos, pero brutalmente a nivel global, y pues esa es la base de las redes tróficas. Entonces tú quitas la base de la red trófica y pues todo el sistema se colapsa. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo le hacen. Es una buena propuesta, muy concreta. No puedes conservar lo que no conoces. Ese principio es como obvio, básico, pero ¿cómo convences a medios más grandes en donde a veces a 8 columnas te dicen son patrañas el calentamiento global, son patrañas tal cosa? Yo creo que se puede desde la base, y quizás parece que no, pero uno empieza pues ladrillito por ladrillito, ¿no? Entonces, si tú desde la base pues expandes las ideas o informas a la sociedad, ¿no? Y eso pues se va distribuyendo exponencialmente. Siento yo que es la única manera, o sea, tener una sociedad más culta que no necesariamente tenga que creer lo que dicen las 8 columnas del medio hegemónico. ¿Vale la pena ir ladrillo por ladrillo? Sí, bueno. Fijando conocimiento. Empieza a suceder ya también en México, que ya se toma la ciencia como parte de la cultura, ¿no? Esta idea como pues de una falsa partición entre humanidades, ciencias y artes, pues desde hace mucho tiempo en Inglaterra, por ejemplo, se ha estado luchando por acortar esa brecha, ¿no? Claro. Y aquí empieza a ser, o sea, tú puedes ir al Cervantino ahora y tienen un programa de debates científicos que se ofertan como si fuera una obra de teatro. O vas a la FIL, y la FIL en Guadalajara tiene ya un programa grande de ciencia. Se empieza a ver que la ciencia pues, puede ser entretenida,
pues son narraciones, ¿no? Son historias fascinantes y que además te van informando de cuestiones quizá relevantes. Y cómo, digamos, no salirte de ese límite, porque hay un momento en donde de divulgar llegas al punto de decir cualquier cosa. Pop science, ¿no? Es Sí. como, sí, hay, sobre todo ahora con Facebook hay unos fenómenos ahí de, no recuerdo cómo se llama esa revista, en que hacen títulos muy sensacionalistas, no necesariamente verídicos, además. Así es. Hay en el libro, volviendo un poco al libro, hay un ensayo que me gusta de Cecilia Rosen, que es el que cierra el libro, Ok. que habla un poco de una divulgación crítica de la ciencia. Tiene un poco que ver porque es lejos de querer ser efectista, uno debería tratar la divulgación de una manera mucho más natural o con respecto al quehacer científico, en el sentido de que se tiende a una divulgación que solo habla de logros o solo habla, ¿no?, del gran científico, del gran pensador, cuando la ciencia en realidad es una actividad humana como cualquier otra y pues hay de todo, hay fallos. Que se está modificando, como en el artículo sobre la marihuana, ¿no? Sí, sí. Que ves que había un estudio que decía una cosa, luego se modificó, decían otra cosa con otros matices, Sí. y te das cuenta de cómo la ciencia se va Pues sí, ¿no? perfeccionando. Totalmente. Y como en cualquier otro, es que creo que para la sociedad en general es importante también empezar a humanizar el quehacer científico. Entonces, en ese sentido, creo que pues mientras más divulgación se haga, ¿no? Mientras más materiales se creen, pues evidentemente más oportunidad hay de no tener que ser sensacionalista para captar la atención. Pues sí. Ustedes son un grupo freelance, supongo, en Sí, general. sí, sí. ¿Tienden puentes con la academia? ¿Les interesa? Sí, o sea, sí, claro. Sí, Natalia, por ejemplo, sí tiene lazos más estrechos con la academia. Ambos tenemos, pues, carreras académicas, ¿no? ¿Y por qué salirse de la Independiente. academia si parece que sería más fácil? Estas instancias que hacemos, pues, llevan tiempo y estar en la academia, al menos en un programa de doctorado, pues, involucra estar ahí metido todo el tiempo y todos tus esfuerzos, o la mayoría. Entonces, pues preferimos esta vida un poquito más independiente, aunque a veces es complicada. Y también la academia supongo que tiene espacios ya muy cerrados, ¿no? Yo, por ejemplo, que escribo mucho sobre ciencia, sobre todo sobre zoología, pues en algún momento escribía en revistas más especializadas en divulgación, hasta que me di cuenta, en realidad yo no quiero conectar con el público que consume las revistas de divulgación, sino con la gente que normalmente no consume divulgación. Entonces, más bien me fui a medios como Vice o como plataformas mucho más amplias, que si bien a veces el contenido no es todo de calidad, es un nicho que tiene muchos lectores. Y tienen, digamos, algún tipo de público por edades, son jóvenes, es gente mayor. Sí, depende mucho del tema, pero yo más o menos veo que hay un corte de 25, muy jóvenes no van tanto. Digamos, entre 25 y 40 hay un sector. Y luego también vienen, depende del tema, a veces muchos expertos en sus propios campos, que vienen pues a charlar o a divulgar o a aportar su punto de vista de algo que quizá sea, o sea, por ejemplo, ahora vamos a tener un evento de la ayahuasca, ¿no? De este psicoactivo, y es un poco un debate en torno a los encuentros y desencuentros con las medicinas tradicionales. Y ese es un campo bastante controvertido, obviamente. Entonces ahí te puedes esperar que pues sí venga gente que sí tiene un punto de vista muy específico, pues a defenderlo, yo qué sé. Si haces algo más como de inteligencia artificial, entonces el público tiene ciertas nociones, que es todo el mundo, y entonces tiende a ser un público menos especializado y que quizá les gusta leer Asimov. Y con respecto al libro, pues a veces es difícil saber, ¿no?, quién está leyendo el libro. Pero la gente que nos suele escribir son un corte más, ahí sí son un poco más jovencillos, como entre 20 y 30. Y no hay, digamos, un convenio para que las bibliotecas tengan sus libros. Finalmente son libros básicos. Sí, este libro de la sociedad, pues bueno, eso, iba a ser a la Independiente, pero bueno, tuvimos lo de Coediciones. Y Coediciones, en ese programa, la Secretaría de Cultura mantiene 1000 ejemplares, o bueno, te precompra 1000 ejemplares y los distribuye. Lo hacía a través de Educal. Sí. Y entonces hay momentos, como todo sube y baja, hay momentos en que eso funciona muy bien y llega a todos lados, otros en que se tardan un poco en llegar. Y además, este libro está en el proyecto de bibliotecas de aula. Lo que pasa es que como estamos en un cambio de administración, algunos de esos proyectos están en veremos o no se sabe bien cómo van a operar. Pero la idea es que sí, este libro en específico lo hicimos pensando en
que sí pudiera estar a un nivel también de prepa, por ejemplo, que sí estuvieran las prepas, totalmente. Para sí. ser viable a Si la sociedad. si logras entrar a bibliotecas de habla a nivel CEP, o sea, a nivel nacional, pues sí ahí sí hay, digamos, un beneficio económico. ¿Y esa es la idea? Pues ojalá algún día con algunos de los libros que producimos, ¿no? O sea, no, digamos, no es la meta específica, pero no estaría de más. Sí hay otras formas de hacerse de recursos. Sí, también. ahora, por ejemplo, poco a poco comienza a haber apoyos, ¿no? Ahora hay un programa de FONCA con CONACYT, que se llama ACT, que es un medio, pues, al cual es dinero gubernamental para hacer proyectos de este tipo. Y, por ejemplo, tengo una amiga que hizo un programa de radio, que propuso un programa de radio y lo llevó a cabo. Entonces, comienza a ser posible. Y las empresas no le entran, no lo ven como Mira, un medio ojalá, también que les puede servir además, ¿no? ojalá bueno, hay bancos, ¿no? Bueno, no hablar de un banco en particular, pero hay becas bancarias en que sí apoyan estas cosas, porque claro que a ellos les da una buena carta, ¿no? Una buena carta de presentación. Aquí, yo estudié, por ejemplo, en Inglaterra, y ese programa era de humanidades, pero en una escuela de ciencia dura. Y allá en todas las empresas y en todas las instituciones está la posición de comunicador de la ciencia. Y es obligatoria. O sea, tú tienes yo qué sé, una empresa de biotecnología y pues tienes que tener un comunicador de la ciencia. Y se puede, digamos, empezar a construir y construir de otra manera esa falsa división. Pienso, por ejemplo, ahora que hablas de becas, que hay gente que ha entrado a CONACYT pidiendo una beca en un área de sociología y le dicen eso no entra aquí. Sí. Es lo mismo, pero al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora en teoría ya ¿no? CONACYT ya incorpora humanidades. Sí. Bueno, ya incorporado, ¿eh? De todos modos lo ven y dicen, no, ese no le hacemos caso. Seguimos por acá. Bueno, mira, yo tampoco puedo hablar en general, puedo hablar de mi propia experiencia. Y yo estuve solicitando la beca del FONCA de jóvenes creadores religiosamente durante 7 años y nunca los logré convencer. Yo creo un poco por lo que dices, porque pues básicamente lo que yo proponía eran cosas de divulgación, de ciencia, y el tema probablemente lo veían como, no, esto pues que pide dinero a CONACYT. Claro. Y finalmente ahora ya obtuve un apoyo del Sistema Nacional, con casi que un proyecto como esos, pero ya madurado, un poco más ambicioso. Pero pues eso me dejó ver a mí que pues ya hay un cambio ahí de mentalidad un poco. Como a CONACYT también debería poderse pedirle dinero para hacer algo de cultura relacionado a la ciencia. Es que es complejo, o sea, la administración de la ciencia, de cómo se hace la ciencia aquí en México y en muchos lados del mundo, tiende a no premiar la divulgación. O sea, si tú eres un académico SNI 3, si haces cosas de divulgación, te quita puntos de alguna manera, porque si tú escribes un capítulo de un libro, pues te conlleva mucho tiempo y no te beneficia en nada a tu carrera o a tus estímulos, ¿no? Así es. Y en cambio tienes que publicar 3 artículos en revistas indexadas anuales o te bajan el estímulo. Y eso hace pues esta idea de cantidad contra calidad. Y eso sería importante. Entonces pasa, al menos en la cosa académica que yo veo, es que los únicos que hacen divulgación son los que ya están muy arriba, ¿no? Gente como Lascano, sí, que son muy buenos, pero pues se está perdiendo todos esos otros jóvenes porque están más preocupados en mantener su carrera andando, que en divulgar. Y entonces empieza a pasar esta brecha que como los científicos están, pues un poco por obligación, pues están viéndose entre sí y a sus pares y así es muy hermético, pues empiezan hasta sospechas a veces de la sociedad, ¿no? Que a veces puede ver a la ciencia como que tienen una agenda que no nos están compartiendo y, ¿no? Se hacen cosas exóticas que nadie entiende, ¿no? O se hacen como falsas nociones como el movimiento antivacunas, que creció muchísimo a partir de un post de Facebook, que de hecho fue un artículo que después los autores del artículo se retractaron y también salió publicado, pero eso no se viralizó. O sea, no, exactamente. Y entonces hay una falsa noción y hay esta idea de que no, es que las farmacéuticas nos quieren controlar, ¿no? Entonces, pues por eso creo que es importante, aunque sea a nivel ladrillo, pero ir pues informando a la gente de una manera y transitar en las redes sociales. Sí, no tienes de otra. O sea, digo, usarlas para... Las redes sociales tienen muchas utilidades, ¿no? Sí, pero bueno, en materia de ciencia, estar validando, estar publicando cosas que tengan sentido, ¿no? Sí, y intentando además hacer una campaña de bajar lo que no tenga sentido. Eso es lo que hace falta. Estamos un frente de guerrilleros que estén como
a este artículo. Pues no, porque lo pasa en redes sociales que mucha gente se viraliza algo que pues muchas veces ni siquiera sabes de qué fuente viene, ¿no? Nadie abre, no abren ni siquiera la noticia, es como lo que tú dices, Sí, se lee las 3 líneas, exactamente. ¿no? Y pues, es riesgoso, al menos para la desinformación, porque eso a veces es peor que no saber, ¿no? ¿Qué haría falta? Dime 2 cosas que hacen falta o que convendrían a jóvenes emprendedores como tú en materia de divulgación para que esto crezca un poco más por parte de las autoridades. Hombre, pues como siempre hace falta más apoyos, más presupuesto, ¿no? Dedicado a eso. Digo, hace falta aquí más presupuesto dedicado a la ciencia en general, a la ciencia básica, a todo. O sea, es muy poquito lo que se destina, pero que dentro de eso además hubiera un paquetito pensado para divulgar. Y por ejemplo, hay una idea interesante que me parece que yo lo leí al menos de Tonda, pero no sé si es solo su idea, que es crear un sistema nacional de divulgadores. Es decir, tenemos nuestro Sistema Nacional de Investigadores, tenemos el Sistema Nacional de Creadores, falta algo ahí en medio, que es un Sistema Nacional de Divulgadores, que pues no solo de ciencia, de humanidades, de todo, o sea, de comunicadores. ¿Y no crees que también convendría, ya te lo digo porque lo he escuchado en la propia academia, de que los científicos también tocaran temas más que a la gente le afectan? Yo no creo o sea, porque yo soy un ferviente creyente en la ciencia básica, y creo que la curiosidad y la necesidad de investigar lo que sea, o sea, si sea la garrapata de la abeja africana, es lo que va haciendo que el conocimiento prospere. Finalmente las aplicaciones probablemente tienen que venir después. Entonces es ciencia básica y luego hay cosas que siempre vas a poder aplicar pues, a problemáticas reales, ¿no? O sea, creo yo que no se debería hacer de esa manera. O sea, no se debería, al menos desde un nivel de apoyo y de administrativo. El centro es la ciencia básica. La ciencia básica la curiosidad, y producción de conocimiento. Y ya por otro lado, y eso pues le toca a otras personas, es sociabilizar ese conocimiento, ¿no? Y a otras personas les tocará hacer ciencia aplicada a partir de esos conocimientos. Esa es mi visión. A mí me sorprende, no, por ejemplo, sé que hay grupos o institutos o centros de investigación que van a las empresas a proponerles cómo producir mejor, contaminando menos y gastando menos, y les cuesta mucho trabajo, como que son muy conservadores en su forma de hacer las cosas. Eso está bien, o sea, está bien que desde el lado de los expertos o desde la academia se promuevan estas cosas y se intente que las empresas, eso sí. Y también creo que es importante que a veces no se termina de hacer bien aquí en México, que dentro de los mismos centros de producción de ciencia básica, pues sí tengan su oficina de patentes y sí tengan una preocupación por estar haciendo lazos con la industria, porque finalmente eso beneficia a todos. Bueno, entonces ya esperamos otra convocatoria para estos encuentros presenciales, como tú dices. Sí, tenemos redes sociales donde se pueden enterar de estos eventos, ¿no? Tenemos página web, todos Científicos Anónimos, entonces hay... Facebook Científicos Anónimos. Sí. Bueno, en Facebook está Sociedad de Científicos Anónimos, la página web es cientificosanónimos.org. Estamos, espero yo, por concretar el programa de radio, que va a ser como un show radiofónico, también una vez al mes, pero va a estar musicalizado en vivo. Es como un show en el que agarramos un tema y le damos vueltas con narrativas, con historias particulares a ese mismo tema. Bueno, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues nada, ojalá que la gente se involucre más y ahí estamos, nosotros vamos a seguir haciéndolo. O sea que... De acuerdo. Pues muchas gracias, Andrés, y mucha suerte. Seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos Novedad de la Patria. Saludos, estimado Javier y televidentes. Hoy les voy a recomendar un libro de uno de los autores más importantes de Chihuahua y también un escritor de prestigio nacional e internacional. Es don José Fuentes Mares, quien nació en esta ciudad de Chihuahua y que publicó más de 40 libros, perteneció a la Academia Mexicana de la Historia y a la Academia Mexicana de la Lengua. Don José Fuentes Mares fue un autor irreverente. La primera parte de su vida intelectual la dedicó a desacralizar la historia de México, con investigaciones sólidas y profundas
puso en jaque a varios de los personajes históricos, como es el caso de don Benito Juárez. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, don José Fuentes Mares volteó los ojos y empezó a escribir una narrativa más fresca, más lúdica, más sarcástica. En esto se inscribe el libro que hoy les recomiendo y que editó la Universidad Autónoma de Chihuahua con motivo del centenario de su nacimiento, Las 1001 Noche Mexicanas. Un libro donde Fuentes Mares toma episodios de la vida nacional y justo en el momento donde entra la historia formal y seria, él se encarga de imaginarles salidas alternas, de desvirtuarlos y sobre todo de hacernos reír de la condición tragicómica de México. Créame que si usted lee Las 1001 Noche Mexicanas, va a pasar, además de un momento divertido, un instante bastante inteligente. Muchos saludos y a seguir leyendo en este 2019. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran.